Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy. Les doy la bienvenida a todos y todas los que están conectados. Para los que ya se han repetido las sesiones o los que se integran hoy día por primera vez, me presento. Yo soy Diego Esquivel, soy secretario técnico del Departamento de Bienestar y Extensión, departamento el cual ha gestionado junto con un equipo este seminario, jornada de formación financiera. ¿Ya? Em, bueno, les recuerdo que por favor mantengan sus micrófonos apagados para que no hayan interrupciones durante la exposición y además al final de la jornada va a haber un espacio para hacer preguntas que pueden hacerlas por el chat, igual escribirlas durante la jornada si se les van ocurriendo ahí, pero al final van a ser respondidas. Y eso, le doy el paso a Carlos Castañeda para que después el expositor de hoy día, que es Luis Vivanco, comience con la jornada. Dale, Carlos. Hola, buenas tardes. Bienvenido a la cuarta jornada del seminario en formación financiera. Bien. Como siempre, un agrado presentar a parte del equipo, en esta oportunidad a Luis Vivanco, ingeniero comercial, MBA, con una impecable trayectoria, por decirlo menos, en el sistema financiero, y que hoy día nos va a presentar un tremendo tema que son las decisiones de inversión. ¿Ya? Creo que algo nos va a dejar, fíjate, al final de esta importante presentación. Vamos, Luis, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por su tiempo. Lo primero que les voy a comentar es que lo que me toca hablar a mí es un poco distinto respecto de que no es tan técnico y es un poco lo que les voy a presentar es la impresión o lo que yo creo de las decisiones de inversión. Independiente que hay cosas que son muy objetivas, pero esta es una presentación que no es blanco y negro, no es como la parte tributaria o la parte más legislativa, tributaria y contable. ¿Ah? Vamos a compartir pantalla. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy día, decisiones de inversión, está dividido en 5 puntos, varios, la aversión al riesgo, los tipos de inversión, a través de quién y el beneficio de la deuda. Lo primero que les voy a comentar, y esto se entiende que ustedes por lo que hacen, a lo que se dedican, aparte de su función, que es una función muy específica en el mundo de la medicina, son factores económicos, son generadores de ingresos también, y desde esa lógica es que esta presentación apunta a esa visión, a esa forma que tienen ustedes de generar ingresos. ¿Ah? En ese sentido, lo primero es que el tiempo es finito, es decir, el tiempo que uno dedica a una cosa no la puede dedicar a otra. Y desde esa lógica, si ustedes son generadores de ingresos, lo primero que deben considerar al momento de querer invertir es que es ahí donde están generando sus ingresos y probablemente es el foco que debieran tener en no descuidar eso, entendiendo que cuesta llegar a tener ingresos y que las cosas pueden ir cambiando. Por lo tanto, ustedes lo primero que tienen que hacer cuando van a tomar decisiones de inversión es no perder el foco de dónde están generando sus ingresos, que es relevante. ¿Ya? En ese sentido, tiene lógica tener negocios complementarios. En esa lógica, no sé, existen varias, digamos, experiencias donde hay médicos que están relacionados a otros servicios de la medicina y no les quita tiempo, digamos, o mayor tiempo para dedicarse a otras cosas. En ese sentido, los negocios complementarios tienen mucha lógica, desde el punto de vista del tiempo en el desplazamiento, del tiempo y de lo que saben hacer. ¿Ah? En ese sentido, creo que es muy importante no descuidar el foco, dónde te estás ganando la plata, cómo lo estás haciendo, e intentar hacer negocios complementarios o muy bien delegados de tal forma de que no vaya a ser cosa que estés descuidando tu fuente de ingreso por estar emprendiendo algo, que eso habitualmente puede ser un problema, ¿no? En ese sentido, los escenarios cambian, por lo tanto, como cambian, uno tiene que siempre estar preocupado de cuidar de dónde vienen tus ingresos, ¿ya? Y respecto de ir invirtiendo e ir haciendo cosas con los recursos,
tiene que ser, en general, algo que genere flujo. Es decir, yo en la medida que estoy haciendo inversiones y estoy generando flujos nuevos, empiezas a ser una persona o un ente económico que empieza a vivir del capital y empieza a generar recursos por sí mismo. En ese sentido, lo importante es cuidar los flujos y generar flujos nuevos. Y en ese sentido, también es muy importante entender que lo importante es cuidar el flujo en el sentido de no gastar más de lo que uno está ganando, porque uno se puede llevar a ritmo de vida, en definitiva, todos los recursos. Cuesta mucho decir cuál es el equilibrio entre querer vivir bien cómo y gastarse todo. Y en ese sentido, como si uno mirara la vida como completa, uno tendría que pensar que tiene periodos en la vida donde uno va generando ingresos, donde puede tener mucho ingreso, también tiene mucho gasto, pero después al término de la vida uno empieza a tener menos ingresos, los escenarios cambian, empieza a tener menos ingresos, y ahí es donde es importante entender lo que se llama el consumo presente o el consumo futuro. Si yo a lo largo de mi vida voy a tener cierta cantidad de ingresos, tengo que tener la claridad mental y el cuidado y la estrategia y el foco de cuidar mis ingresos de tal forma que también me acompañen en el futuro. Un poco lo que es la jubilación, ¿no es cierto? En ese sentido, es muy importante invertir en activos que te generen flujo. Es decir, de nuevo, lo que más importa es el flujo, porque no saco nada con ganar mucho o tener una compañía que le entra mucho dinero si me lo gasto todo en marketing, si no me gasto todo o a nivel personal. Si voy y a nivel personal termino en la segunda vivienda, en la tercera vivienda, en la cuarta vivienda, y todas esas me generan gastos. En definitiva, yo podría estar lleno de activos, pero que solamente me generan gastos y no me generan ingresos. En ese sentido, es importante buscar activos que te generen ingresos. A pesar de que hay cosas como, por ejemplo, terreno o activos que también se valorizan. Pero aun cuando se valorizan, yo nunca sé el momento donde voy a salir a vender esos activos, si va a ser un momento oportuno o inoportuno. Entonces, a pesar de que uno podría pensar que un terreno siempre es buena inversión, por ejemplo, es cierto que no genera ingresos. Entonces, siempre es una apuesta futura. En ese sentido, mi opinión es que hay que buscar toda clase de activos que te generen renta. Cuando uno habla de inversiones y de decisiones de inversión, lo más importante es entender que si yo voy a asumir un riesgo muy alto, estoy buscando una rentabilidad muy alta. Si yo tomo un depósito a plazo, probablemente voy a tener una rentabilidad muy baja, incluso no le gano al IPC. Entonces, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero también puedo perder. Entonces, en esa lógica, la decisión de inversión tiene mucho que ver con quién es uno. Si uno es una persona que es muy emprendedora, es muy arriesgada y está buscando alta rentabilidad, a si tú eres una persona que eres una persona más conservadora. En general, las personas que son más emprendedoras son gente que es muy, muy visionaria y ve cosas donde otros no ven. Ven oportunidades donde otros ven puros problemas. En los momentos difíciles está todo enredado y ellos siempre ven una opción, ven una oportunidad para generar ingresos, para generar empresas. En general nunca se detienen y la incertidumbre es algo para ellos como que es el pan de cada día. Y ese sentido, ese tipo de personalidades son gente que nunca van a parar, nunca van a detenerse y de alguna forma son las que mueven más las cosas, ¿ya? Las personas conservadoras siempre piensan en los riesgos. En los momentos difíciles en realidad son más pesimistas, ven todo mal y les incomoda la incertidumbre. Probablemente yo estoy llevando dos tipos de personalidades y lo estoy poniendo en los extremos, pero lo normal es que la gente esté más o menos al medio, ¿ya? Y en ese sentido uno tiene que ser muy claro quién es uno y hasta dónde quiere llegar, ¿ya? Entonces,
aun cuando te seas una persona muy emprendedora, si no tienes nada, tiene todo el sentido del mundo empujar y poner todas las fichas en algo. Pero cuando uno empieza a tener cierto patrimonio y empieza a tener algo, el riesgo de perder es alto. Entonces, lo que normalmente se hace es que tú aun cuando seas arriesgado y emprendedor, tienes que definir cierto capital de riesgo y no decir, voy a poner una ficha gigantesca en un tremendo proyecto porque conocí unas personas y me dijeron que esto era maravilloso, y resulta que al final pones una ficha tan grande que empiezas a arriesgar todo tu capital. En ese sentido, hay que ver la forma de que sea un porcentaje. Es decir, uno cuando dice, eso se llama capital de riesgo, entonces uno dice, bueno, si yo tengo 10, bueno, probablemente un gallo bien arriesgado va a poner 30 en riesgo, uno que es menos arriesgado va a poner 20% en riesgo, otro va a poner 10, pero hay que definir algo, porque si no, uno termina motivado por un tremendo proyecto, arriesgando mucho, y efectivamente se puede perder mucho también. Los tipos de inversiones, primero, hoy día está muy en boga ir a buscar inversiones fuera de Chile. Y en ese sentido, ahí tienes un tema de riesgo cambiario desde el punto de vista, si tú quieres reingresar los capitales a Chile, estás apostándole también al dólar. Entonces empiezas a meterle riesgos distintos, a menos que quieras invertir y dejar la plata afuera. Hoy día hay mucha gente saliendo de Chile y probablemente va a seguir saliendo. Y esa es una decisión muy personal en términos de llevarlo al extremo de sacar solo el capital, solo las utilidades, seguir viviendo en Chile o incluso irse fuera de Chile. Hoy día hay mucha gente que lo ha hecho. Si tú vas a mandar plata fuera de Chile y vas a querer dejarla fuera, pero después la quieres reingresar, efectivamente tienes el riesgo cambiario. Y no solo el riesgo de dónde estás metiendo la plata afuera, sino que también, lo voy a poner negativo, si tú inviertes afuera, tienes una rentabilidad razonable, después la quieres ingresar a Chile y el dólar está bajo en Chile, vaya a ser una pérdida por ingresar esos dólares a Chile. En ese sentido tienes el riesgo de invertir afuera, en el activo que fuera, y también el riesgo del tipo de cambio. El APB, y ahí yo le puse creer en el sistema, porque cuando uno va a invertir en el APB, tiene una rentabilidad extraordinariamente buena porque tiene un beneficio tributario muy bueno. Pero yo lo estoy poniendo en el supuesto que alguien crea que el sistema va a seguir caminando, va a seguir funcionando tal cual está o medianamente tal cual está. Tiene una rentabilidad hasta el 40% según el tramo global del tramo global complementario. Es decir, yo dejo de percibir ese dinero una vez al año o todos los meses y me estoy ahorrando la tasa impositiva en el cual estás tú en el tramo del global complementario. Si tú estás en el tramo superior, es decir, el 40%, te estás ahorrando el 40% de cada peso que te estás guardando ahí. Eso es una rentabilidad extraordinariamente buena. Además de que esa rentabilidad, ese dinero, esos fondos, los estás dejando en la AFP. Y la AFP además te va a entregar una rentabilidad, por lo tanto vas a tener doble rentabilidad. Primero porque te estás ahorrando el impuesto de esa plata, y segundo porque te estás ganando la rentabilidad de la AFP, que la AFP ha sido exitoso en invertir. Por lo tanto, si tú te ganas el 40%, si estás en el tramo superior de la tabla del global complementario, más que te estás ganando del orden del 8,5, que es lo que ha rentado la AFP en términos históricos. Uno nunca sabe si eso va a ser así o puede ser menos, o más, no se sabe. Pero sí, ahí tienes una rentabilidad que es realmente potente. Eso por supuesto que tiene topes, pero es importante como algo simple de hacer y que tiene un beneficio tributario importante. Después tienes cosas como los fondos mutuos, como los depósitos a plazos, como los bonos. Son todas rentas o inversiones donde en el fondo lo que estás haciendo con suerte, digamos, es conservar es proteger el patrimonio. No es una inversión donde tú vas a ganar dinero, sino que en realidad estás protegiendo patrimonio, pero que es muy razonable y es muy bueno, sobre todo al menos del portfolio que uno pudiera tener de inversiones, dejar una parte en eso que en el fondo yo lo llamaría liquidez, que es que en el fondo
parte de tus inversiones tienes que tenerlas en algo que los puedas rescatar por si tuvieras que hacer algo, algún tipo de inversión o algún tipo de proyecto. Otro negocio que ha sido históricamente muy bueno es el negocio inmobiliario. Ahí normalmente tienes dos fuentes de inversión. Una que es la renta, ¿no es cierto?, que en el fondo es arrendar, y también la plusvalía, porque el activo normalmente sigue creciendo de valor, normalmente está bien indexado con la UEF, y además le puede generar una renta en términos de los arriendos. Ahí tienes habitacional, oficinas, locales, propiedades industriales o bodegajes de terreno. Los bodegajes de terreno son cuando yo tomo un terreno y lo compro y lo dejo guardado esperando pura plusvalía. En ese caso no hay renta, pero también es un negocio que puede ser interesante sabiendo comprar y buscando zonas que tienen alta plusvalía. También tienes otros actores que son fondos de inversión. Los fondos de inversión, normalmente existe una administradora del fondo que determina un tipo de inversión o un riesgo donde quieren ir, y esa administradora va a captar a distintos aportantes al fondo y ellos te cobran por administrar. Por lo tanto, ahí cuando tú vas a hablar con los fondos de inversión hay que entender muy bien cuál es el riesgo subyacente, es decir, ese fondo en qué está poniendo la plata. Por ejemplo, hay muchos como Cimenta o cualquiera de estos que son fondos de inversión inmobiliario. Es muy importante entender en qué están, porque inmobiliario puede ser de entrada y salida, es decir, para desarrollar negocios inmobiliarios, hacer el desarrollo y venderlo y salir, o puede ser de renta. Y también hay que entender muy bien en qué tipo de riesgos van a estar, porque el negocio inmobiliario pueden ser propiedades de segunda vivienda de un precio muy alto, o pueden ser estos DS18, DS19, que son con proyectos más sociales, que tienen subsidios de la oferta, que le entrega la oferta, el Estado le entrega a la oferta. Por lo tanto, son negocios que en general son bastante más rentables y tienen mucho más fácil de liquidez, porque todos aquellos negocios que son inmobiliarios donde tienes el ticket promedio es muy alto, normalmente tienen una liquidez más baja. Y cuando son tickets más bajos, normalmente tienen una liquidez muy alta. Entonces, si yo tuviera que decir dónde a veces me gustaría estar, probablemente en negocios si es de desarrollo y venta, probablemente en propiedades de ticket más chico, y a lo mejor de renta podría ser locales o podría ser algún tipo de oficinas. Bueno, hoy día está un poco más difícil, la pandemia nos entregó un descalabro en las oficinas, pero probablemente eso se va a ir ajustando igual. En lo que es renta variable, tienes fondos mutuos de renta variable, y ahí también hay que entender dónde está el riesgo, en qué se están metiendo. Los otros pueden ser acciones. En las acciones es muy importante definir el plazo, los sectores económicos y también una política de rentabilidad, porque muchas veces uno se mete en una acción, va muy bien, crece muy rápido, tienes una rentabilidad muy interesante, y en realidad esa utilidad tú no la tienes hecha hasta que sales a vender esa acción. Por lo tanto, no se está materializando esa utilidad y a veces te puede bajar de nuevo. Entonces, como normalmente el estómago ahí es complicado y uno cuando tiene acciones está todo el rato mirando las acciones, lo que yo recomiendo es definir un plazo y decir, bueno, estas acciones las voy a tener, no sé, te invento, un par de años, 2 años, 3 años. Y lo otro es también tener como una política de rentabilidad, de decir, bueno, si ya me gané un 30%, a lo mejor me conviene salir y ir a la otra. Y ahí también uno tiene que elegir muy bien las acciones, porque hay unas que son más, que entregan más rentabilidad en términos de pago de dividendo, y otras que están más como en el largo plazo y son acciones que son más pensando en la plusvalía de la acción, que vaya creciendo. Los tipos de inversiones, y lo otro es que, bueno, uno también puede meterse ¿cómo se llama?, en empresas donde existe ya
una empresa está caminando, está funcionando y no está abierta a bolsa y de repente necesitan como inversionistas y necesitan capital fresco y ahí de repente pueden generarse muy buenas oportunidades, pero desgraciadamente uno normalmente ahí pierde administración o si quiere estar metido en la administración empieza a pasar un poco lo que les decía al principio de la presentación, que es decir, bueno, ¿a qué me dedico yo? ¿Para qué soy bueno? ¿Dónde estoy generando ingresos? Entonces, es complicado definir hacia dónde metes tu tiempo. ¿A través de quién? Aquí tienes al Banco de Chile, al Banco Santander o el Banco BCI. Yo estoy poniendo esos tres bancos principalmente porque son los bancos más grandes, ¿eh? Pero todos los bancos en Chile tienen una estabilidad bastante razonable, por lo tanto, a través de cualquier banco uno puede adquirir inversiones y manejarse con eso. Las corredoras de bolsa también. Hay algunos que son como la Reinvial, BTG Pactual, MI Inversiones, que son compañías que saben muy bien invertir la plata y claro, también cobran lo que tienen que cobrar, pero es gente que en realidad sabe. Y bueno, y tiene fondos de inversión, como ya se los comenté. Otra cosa que les voy a comentar, que es algo que a lo mejor para usted es conocido, pero se los voy a mencionar. Cuando uno habla de endeudarse para hacer algo, por definición vas a obtener una rentabilidad mayor. Y eso tiene sentido porque estás desarrollando un proyecto con plata de otro. Entonces, como para ejemplificar esto, hice esta pequeña lámina donde si tú compras algo con 100% capital propio y hice, por ejemplo, un inmueble de 20.000 UF, y si tú lo arrendaras al mes en 180 UF, tienes un arriendo anual de 11 meses, que significa que estás dejando un mes menos del año porque estás suponiendo que hay que pagar contribuciones, porque puedes tener vacancia, una forma de mirarlo más conservadora. Podrías tener una rentabilidad de un 9% al año. Si tú compras ese mismo inmueble, pero con el 50% del pie y le pides a un banco que te dé un crédito del 5% al año, que es una tasa razonable hoy día, tu rentabilidad podría crecer en un 68%. Tú podrías tener una rentabilidad del 16,6%. Por lo tanto, aquí lo que yo estoy demostrando con números es que a pesar de que la deuda tiene cosas que uno como que estomacalmente no quiere tener deuda para vivir tranquilo, cada vez que tú eres capaz de desarrollar un negocio y tienes quien te lo financie, estás obteniendo una rentabilidad superior. Normalmente la rentabilidad que obtiene un accionista es mucho más grande que la rentabilidad que obtiene un banco o un financista. En ese sentido, tiene una lógica súper importante tener deuda, y esa es la explicación por qué grandes, digamos, grupos económicos a veces están bastante endeudados, porque independiente que el socio mayoritario pueda tener la plata para desarrollarlo, lo que hacen normalmente es endeudarse. Y esa lógica es importante que ustedes la conozcan. Otro beneficio que tiene la deuda es que te libera capital. Si yo voy a hacer una inversión de 100 UF y tengo un flujo de 3 años, en esos 3 años voy a rentar 150, es decir, voy a tener una utilidad de 50, porque metí 100 y a lo largo de 3 años recuperé 150, tengo una utilidad de 50. Eso es que tengo una utilidad del 50%. Pero tú podrías perfectamente hacer eso 2 veces. ¿Por qué? Porque si le pides plata al banco, lo haces sin deuda. Entonces, puedes duplicar el proyecto. Y en ese sentido, podrías tener una rentabilidad que te sube al 66%. El proyecto con deuda tiene una inversión de 50, porque el otro 50 se lo fuiste a pedir a un banco, el banco te cobró intereses de un 10%, tienes una utilidad menor que si lo hubiera hecho sin deuda, pero puedes desarrollar 2 proyectos. Y en ese sentido, tu rentabilidad es muy superior, porque en definitiva, endeudarte te puede permitir desarrollar más proyectos. Además de que son más rentables desde el punto de vista del capital que tú pusiste. Otra cosa que es muy relevante es que todas las compañías tienen ingreso y tienen egreso.
costos, gastos de administración y qué sé yo, depreciaciones, una serie de cosas que hacen que uno, cuando va a enfrentar al socio de todos, que es el fisco, hay que pagar los impuestos. Y la gracia de endeudarse es que toda la porción que es de intereses, que en definitiva es lo que te cobra el banco, tú lo puedes llevar a gasto. Y eso quiere decir que disminuyes tu base tributaria, y eso quiere decir que no pagas impuestos por la proporción de deuda. Entonces, entre lo que te cuesta la deuda y lo que te descuentas de impuestos, también ahí tienes un beneficio que es muy importante. Ahora, el endeudarse también tiene una visión negativa. Uno cuando se embarca en un proyecto dice, bueno, yo estimo que voy a vender X, que voy a tener ciertos costos y voy a tener cierta utilidad. En la medida de que esa ecuación, que era la que nosotros creíamos que iba a ocurrir, no va ocurriendo, tienes el problema que estás endeudado y la deuda la tienes que pagar. Entonces, si no hay utilidades, no hay beneficio tributario, sino que tienes que sobrevivir. Y en ese sentido, es importante entender que la lógica del endeudamiento tiene que ser una deuda razonable, ¿ah? Y eso está bien estandarizado, y es lo que nosotros le llamamos el leverage, que es el nivel de deuda sobre el patrimonio, que es algo que nosotros tenemos que irlo manejando de tal forma de ocupar la deuda para que sea rentable, ocupar la deuda para poder desarrollar más proyectos y ganar más plata, pero entendiendo muy bien que el nivel de deuda tiene que ser acorde con el patrimonio, no puede tener una tasa más grande que la tasa que te va a entregar tu proyecto, y también tiene que estar bien estructurada, porque si la deuda yo la tengo que ir sirviendo y tiene relación con mis ingresos y con mis costos, está perfecto. En ese sentido tiene que estar muy bien estructurada, porque una deuda mal estructurada te puede traer problemas financieros. Y las compañías y las personas terminamos quebrando por flujo, no por rentabilidad, normalmente por flujo. Por lo tanto, cómo está estructurada la deuda es muy relevante. Bueno, yo en realidad, parece que fui un poco rápido, pero lo que yo les quería transmitir en definitiva es que como son agentes económicos, como son gente que tiene ingresos, les quería transmitir que es muy importante mantener una relación de ingresos y de gastos tal que te permita ahorrar y más bien invertir, porque el ahorro es igual que la inversión. Entonces, cuidar los ingresos, cuidar los gastos, tener una estrategia de tal forma de que esa estrategia de inversión irla desarrollando, metiéndole foco, y que no sea una casualidad, que no sea que las finanzas sean una cosa liviana, que siempre va a ser igual y que siempre va a ser fácil. Los eventos, las cosas, los trabajos, por decir algo, la clínica Las Condes ha tenido un remesón más o menos. En el fondo, todo puede ser variable, todo puede cambiar, y en ese sentido, ser criterioso, tener una estrategia, saber qué vas a hacer con tus recursos, entender que existe un consumo presente y un consumo futuro, que a lo largo de la vida hay que seguir viviendo, y a veces los ingresos se van disminuyendo. Yo no sé si... Importante reflexión, Luis. Claro, yo no sé si tienen algún nivel de dudas o preguntas o Veamos cosas que... en el chat abajo, donde dice chatear, están las preguntas. A ver, chatear. ¿La compra de deuda externa del país resulta económicamente rentable? ¿La compra de deuda externa del país chileno? Es decir, claro, Chile tiene deuda externa. Yo no sé si es económicamente rentable. Aquí me están preguntando si la compra de deuda externa del país resulta económicamente rentable. Si uno compra acciones en Estados Unidos y si uno muere, ¿es cierto que ese gobierno de Estados Unidos retiene el 50% de la inversión? No creo, eso no lo creo. Perdona, ¿cómo se llama él? Ricardo Casitúa. No, Ricardo, yo creo que no. No lo he escuchado nunca, no me suena para nada. Complemento la pregunta. Dale. Si uno tuviera, llamemos, inversión en acciones de Estados Unidos,
y las vende y obtiene una ganancia, Sí. uno queda expuesto a una doble tributación de modo tal de que el gobierno de Estados Unidos haga una retención y además en el global complementario acá en Chile uno tenga otra que pagar otro monto. Lo que ocurre habitualmente con Estados Unidos en particular es que todas aquellas inversiones que tú haces en Estados Unidos y obtienes una utilidad, en este caso compraste acciones en Estados Unidos, las vendiste, obtuviste una utilidad, un contador en Estados Unidos te tiene que meter un certificado y ese certificado lo entregas en Chile y lo tributas en Chile. No tendrías que tributar allá y acá, tendrías que tributar acá. A menos que tuvieras una sociedad gringa puesta allá, que no creo que sea el caso. Gracias. Pero ¿hay algún convenio entre Chile y Estados Sí, Unidos que sí, impida y la eso es doble perfecto. tributación? Claro, tú puedes invertir allá sin ningún problema y te entregan un contador en Estados Unidos, te entrega un certificado donde muestras la utilidad que tuviste y la tributas acá. En el fondo no tienes que tributar en los dos países. No sé si te contesté bien ahí. Sí, gracias. Vale. Después, Yanerit pregunta, ¿hay que invertir poco en dólares? Mira, el dólar es algo extremadamente complicado de saber su volatilidad y hacia dónde va. Hay factores como, por ejemplo, hay factores que son como los relevantes. ¿Ah? El precio del cobre. Si el cobre está alto, quiere decir que muchos dólares van a entrar a Chile. Y cuando entran muchos dólares a Chile, porque nosotros exportamos cobre, por lo tanto nos entran dólares, el tipo de cambio por oferta y demanda empieza a valer menos. Ese es un factor. A la inversa, si el cobre empieza a bajar de precio, van a ser menos la cantidad de dólares que van a entrar a Chile, y como entran menos dólares a Chile, vas a terminar que el dólar va a tender al alza. Y otro tema, lo que le pase a otras monedas con los riesgos de esos países también afectan el dólar. Por ejemplo, yo voy a decir que Estados Unidos es menos riesgoso que el país Chile. Si Estados Unidos es menos riesgoso que Chile y la tasa de interés en Estados Unidos es más cara, los dólares se van a terminar yendo para allá y no van a terminar invirtiéndose acá. Y ahí de nuevo empieza un tema de oferta y demanda. Entonces, también hay factores como, por ejemplo, hubo un estallido social el 2019, octubre. Ese año se empezó a determinar que este país era riesgoso y el tipo de cambio se dispara. Entonces, hay muchos factores que uno no los puede tener siempre a la vista para entender si va a subir o va a bajar el dólar. Es muy difícil que alguien te diga a ciencia cierta compra o vende. Puede ser que en el corto plazo y en una cosa digamos, muy spot, puedas tomar decisiones, pero capaz que el dólar a largo plazo tienda más a estar arriba que abajo. Pero yo no me atrevería a darte una bolita de cristal y decirte que tenés que comprar dólar. Es muy difícil. No sé si se entiende. Sí, gracias. Otra pregunta, dice, ¿basta convertir una vez en AFP para obtener el beneficio tributario o hay que invertir todos los años? Mira, cada evento que tú pones plata en la AFP, ya te ganaste la utilidad del impuesto. Entonces, si lo quieres hacer todos los años y lo puedes hacer todos los años, yo creo que es rentable. Siempre te tengo que decir que hay que creer que el sistema funciona, porque si el día de mañana las AFP no existen, ahí ya no te puedo decir nada. Pero el riesgo que tiene, que para mi gusto es bajo, y la gran rentabilidad que tiene, yo lo ocupo. Otra pregunta, si uno compra, no, acá, si Dale. tengo 10 millones de pesos, ¿dónde puedo empezar a invertir partiendo de la base que soy un ignorante en el tema? Mira, probablemente con tu ejecutivo en el banco, yo le pediría que te contacte con alguien de inversiones y que te asesoren bien ahí. Y probablemente puedes tomar fondos mutuos o puedes tomar algún producto que ellos te puedan ofrecer. Sí.
¿Cuál es el monto adecuado para invertir en APB? El APB yo creo que debe estar del orden de, voy a inventar el número ahora porque no me lo sé exacto, pero deben ser unos 800.000 pesos mensuales que puedes meter, no creo que más. Y después tienes la cuenta 2 que también puedes hacer abonos anuales. Y ahí le puedes poner otro tanto, yo creo que le puedes poner unos 25 millones al año, una cosa así, aparte. Es decir, probablemente puedes meter ahí, no sé, casi 8 o 10 millones de pesos, o sea, unos 10, 12 millones de pesos al año, de todas maneras. Más la cuenta 2 que también le puedes poner. Que no es precisamente el APB, es distinto, porque el APB tiene una tremenda característica que si tú tienes periodos tributarios bajos, también los puedes retirar. Entonces, tú puedes estar en la AFP, que va por un camino, el APB es otro camino, donde tú le pones plata mensual, en la AFP tú no puedes retirar la plata hasta que te jubiles, pero en el APB, periodos tributarios bajos, es decir, donde no estás ganando mucha plata, lo puedes retirar pagando poco impuesto. Y En no relación a lo que... necesitas... Perdona, Carlos. Otra pregunta, dice, en relación a lo que comentó de las propiedades, ¿usted recomienda invertir a las de menor valor? ¿Por qué define como menos valor? ¿Qué define como menos valor? Mira, en mi opinión, las propiedades muy caras, y voy a decir 20.000 UF, es una propiedad cara. Ahora voy a decir una propiedad barata, 1.500 UF, 2.000 UF. A mí en lo personal, las propiedades caras, por ejemplo, habitacional, una propiedad habitacional de 20.000 UF, probablemente en renta, por arrendarla, no te van a dar más del 3% al año, que es una rentabilidad baja para tener tanta plata inmovilizada. En una propiedad chiquitita de 1.500 UF, probablemente vas a tener una rentabilidad mucho más alta, pero vas a captar poca plata. Porque una cosa es la rentabilidad y la otra es la cantidad de plata que recibe. Entonces, a mí en lo personal me gusta como el ticket de 4.000, 5.000, 6.000 UF, donde la rentabilidad es interesante y eres capaz de percibir un ticket de arriendo más o menos interesante, porque es como estar invirtiendo, preocuparse de algo para que te rente 150 lucas al mes, como que no tiene mucho sentido. Los totales también importan, no solo la rentabilidad. O sea que es No mejor, no sé si contesté. o sea que según tú es mejor una propiedad, 4 propiedades de 5.000 que una de 20.000. Así es. Eso es. Es la recomendación. Eso es. Y en particular hoy día yo creo que el producto habitacional es algo que yo creo que está bueno. Hay un déficit de vivienda importante, hay un difícil acceso a comprar, las tasas de interés de largo plazo probablemente no van a bajar tan rápido y el valor de una propiedad está en función del valor de la compraventa, más en función de la tasa que te está cobrando el banco, porque en definitiva la mayoría de la gente se endeuda. Entonces, hoy día, propiedades habitacionales yo creo que es una buena forma de tener renta. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿Hay alguna más? Parece que no. No habría más preguntas. Ahí escribieron como que es la cuenta 2. La cuenta 2. La cuenta 2 es una cuenta que tú le puedes abonar plata todos los años. Por ejemplo, si tú estás en un año tributario donde te ha ido bien y hablas con tu contador y te dice, mira, supongamos que fuiste previsor y hablaste con tu contador antes de diciembre y se te está terminando el año. Entonces, la AFP tiene una cuenta obligatoria que tú tienes que depositarle todos los años, todos los meses si tienes un sueldo. Tienes el APB, que es un aporte voluntario, pero lo puedes retirar cuando quieras. Y la cuenta 2 es una cuenta de la AFP que va a espejo con la cuenta de la AFP obligatoria. Por lo tanto, le puedes poner plata ahí, pero esa cuenta no la puedes retirar hasta que te jubilas. Entonces, si tú tienes un año tributario donde vas a tener que pagar mucha plata al fisco y quieres no pagarlo, puedes bajar tu base tributaria pagando a la cuenta 2, pero esa va a quedar empotrada hasta que tú te jubiles. No la puedes retirar como el APB. ¿Se entendió? Sí.
Una consulta. Y si yo coloco plata en esa cuenta 2 como reflejo, ¿sí? yo la tengo que retirar en el momento de que yo me jubile. Junto. Claro. ¿Y eso en qué me beneficia? Es que no comprendo el beneficio. El beneficio es que tú tienes un ingreso tributario, ¿no es cierto? Entonces, Ya. al fisco le tienes que pagar porque has tenido ingresos. Ya. Entonces, tú puedes reducir esos ingresos si en la proporción de la plata que le pones a esa cuenta de la 2, de la FP. Entonces, voy a hacer un supuesto. Tú vas a ganar 10 millones de pesos en el año. Ya. Vas a tener que pagar impuestos. Sobre Si 10 millones. Sobre 10 millones. Si tú le pones 2 millones de pesos a la cuenta 2, vas a tener que tributarle al fisco sobre los 8, no sobre los 10. Entonces, si estás en un tramo donde estás pagando harto impuesto, es descontar de impuesto al tiro lo que le deposites a la cuenta 2. Entonces, ese es el beneficio real. Vas a pagar menos impuestos y ¿qué estás haciendo con esa plata? La estás rentando de inmediato al valor de la tasa de impuestos porque dejaste pagar impuestos por ese monto y además lo depositaste en la AFP que te va a dar una rentabilidad también. Pero sigue siendo como un ahorro a largo plazo porque la voy a recuperar Es un ahorro cuando... a largo plazo. Es un ahorro de largo plazo porque esa plata, la cuenta 2, tú no la vas a ver hasta que te jubiles. Entonces, por definición es de largo plazo. Ya, ya. Y cuando yo me jubile, ¿la puedo retirar completa o me la van a dar fraccionada como la FP? Tiene el mismo comportamiento que la AFP, pero creo que la puedes retirar completa la cuenta 2. Creo que la puedes retirar completa. Sí. La idea que yo tengo en la cuenta 2 es que al momento de jubilar, uno puede trasladar lo que tenga en la cuenta 2, trasladarlo al fondo de jubilación. Y si uno lo hace así, no paga impuestos. Pero por el otro lado, si uno se ve afligido a lo largo de la vida y tiene plata en la cuenta 2, puede retirar, pero le van a cobrar impuestos. No, ese es el APB. Ese es el APB. El APB tú lo puedes retirar en cualquier momento del tiempo, pero pagas impuestos. Pero la cuenta 2 la puedes retirar solamente espejo con la cuenta obligatoria. Ya. Sí, pues yo he hecho retiros, ¿eh? Del APB, claro. Retiro de la cuenta 2. Yo entiendo que no, pero puedo estar equivocado. Y cuando yo retiro la plata de la APB, ¿cuánto es el impuesto que tengo que pagar? Eso va a depender de cuánto sean tus ingresos en ese periodo. Entonces, si estás en un año en que estás ganando bastante plata, probablemente no te conviene sacarlo. Si estás en un periodo donde estás sin trabajo, con poco ingreso, o lo tienes los ingresos a través de sociedades y tú no estás recibiendo ingresos como persona en el grado complementario, puedes ir a retirarlo. Ya. O sea, me Es más funciona barato. como un ingreso para impuestos. Ya. Claro. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí, hola, Luis, una pregunta. Mira, hablando en cifras, como para poder entenderlo de mejor forma. Si Vale. yo mensualmente deposito 800.000 pesos en la APB, eso, si bien, bueno, me baja la carga tributaria, ¿cuánto lo baja? O sea, se puede hacer, porque ponte tú, nosotros pagamos muchos impuestos el año pasado, no tenemos una APB y... digo, Mira, la baja significativa. déjame contestarte. Supongamos que tú estás en el tramo superior de impuestos y pagas el 40% al año. En tu Ya, último tramo, porque en el fondo por los primeros tramos tú no pagas el 40%, ¿ya? Sino que claro. por tu último peso ganado vas a pagar el 40%. Estoy suponiendo que está en el tramo superior. Ya. Eso significa que por cada 800.000 pesos que le entregas a la APB, 300 te lo ahorraste de impuestos. 300 de impuestos, ya, perfecto. Que Me es el queda 40% de los 800. 320. Así es. ya, ¿Me me entiendes? queda clarísimo. Sí, entonces eso significa que
al final de año, abril, yo debería pagar mucho menos impuestos. Vas a dejar de pagar 300 por 12 meses. 12 Esa plata meses. se le ibas a pagar al fisco. Me queda clarísimo. Y esa cuenta de APB, tú dices, igual se puede retirar en un apuro que uno tenga, no es que está ahí fija. Claro, pero desgraciadamente en ese apuro, si tú lo retiras, vas a tener que tributar de acuerdo a lo que estás tributando en ese minuto. Sí, Vas a perfecto. devolver la tasa de Claro, impuesto. vas a devolver. Genial, ya, me queda claro. Gracias. Creo que estamos entonces. ¿Sí? Perfecto. Ya, súper. Bueno, Luis, muchas gracias por la presentación, quedó súper claro. Y Carlos también, muchas gracias por todo. Gracias a la gente también que se conectó hoy. Les recuerdo que todavía quedan 2 sesiones de estas jornadas de educación financiera. Así que, y también les recuerdo que estas presentaciones están grabadas y se van a subir al canal de YouTube del Regional Santiago. Así que si quisieran volver a verla, o, tomar apuntes, qué sé yo, ahí van a estar, ya en los próximos días. Así que eso, pues, muchas gracias. Bueno, No sé muchas si quieren gracias. agregar algunas Muchas gracias a palabras. ustedes. Nos vemos el próximo jueves con la Siempre. quinta jornada. Muchas gracias. Chao, chao, que les vaya bien. Gracias, chao. Adiós.